Mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de literatura bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y a nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades. Antes de presentar a nuestra expositora de hoy, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradecemos que sus preguntas sean precisas y breves. Ahora sí, sobre nuestra invitada de hoy, la doctora Martina Vinatea Recova. Ella es profesora principal de la Universidad del Pacífico, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en España, y doctora en Historia por la Universidad de Navarra, en España. Es profesora e investigadora, integra el Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico, donde dirige el proyecto de Estudios Indianos, que desarrolla iniciativas relacionadas con la gestión y divulgación del patrimonio textual y artístico del periodo virreinal. Ello en coordinación con el Centro de Estudios Indianos de la Universidad de Navarra, en España. Ahora sí, a continuación, damos bienvenida a la profesora Vinatea, quien nos presentará la conferencia Mujeres Escritoras en el Virreinato Peruano durante los siglos XVI y XVII. Adelante, profesora. Gracias. ¿Está el PowerPoint? ¿Es el PowerPoint? ¿Se ve ya? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Quiero y debo agradecer la gentil invitación para participar en el ciclo de conferencias de literatura peruana 2021, organizado por la Biblioteca Nacional del Perú, cuya finalidad es contribuir a la formación de la ciudadanía sobre la tradición literaria nacional. Agradezco a Ezio Neira, jefe institucional de la biblioteca, a Cristel Bess, jefa del equipo de gestión cultural, a Andrea Aliaga por su generosa presentación y a Gianmarco Osorio por coordinar con tanta amabilidad todos los detalles de esta conferencia. Entremos en el tema. Cuando repasamos la historia universal y la historia del Perú, comprobamos con facilidad que la perspectiva masculina es la que impera, y a la mujer se le ha dado un rol secundario: compañera, amancebada, esposa, hija, monja, criada, esclava. Afortunadamente, en los últimos años, se vienen desarrollando investigaciones que reconstruyen los espacios femeninos de las mujeres durante el periodo virreinal, sean indígenas, mestizas, esclavas, criollas o españolas, su quehacer cotidiano y su contribución a la estabilización virreinal. Ya contamos con bellísimas biografías de mujeres: una santa, una virreina, una almiranta, adelantadas, cacicas, encomenderas, empresarias, monjas y fundadoras de conventos, beatas, actrices, precursoras de la independencia y escritoras. Esos trabajos están permitiendo acercarnos con mayor justicia a una historia virreinal que considera a todos sus actores. Debo empezar por trabajar la idea de la educación durante el periodo virreinal. La importancia que se daba a la educación de las mujeres a inicios del siglo XVII y la existencia de mujeres escritoras es poco conocida. Sin embargo, la incipiente sociedad virreinal descubrió rápidamente que la instrucción de las mujeres contribuía a la hegemonía hispánica en el aspecto cultural y político. Por ello, las descendientes de los conquistadores fueron educadas con la finalidad de que alcanzaran un mejor estatus, y las mujeres de la nobleza inca también fueron educadas con el objetivo de hispanizarlas y que se vincularan con los peninsulares prominentes. Dentro del grupo de mujeres instruidas destacan escritoras que representan el acierto de la sociedad virreinal al educar a las mujeres. Como decía, una idea muy extendida es la escasa preparación intelectual de la mujer durante el virreinato. Sin embargo, contra lo que muchos afirman, desde los primeros tiempos del virreinato existieron centros para la enseñanza de jóvenes y niñas que ciertamente eran diferentes de las escuelas para los varones. Las mujeres españolas, criollas, mestizas y descendientes de la nobleza incaica se educaban primero en casas particulares y luego en escuelas similares a los conventos. Inclusive vestían un hábito parecido al de las monjas. En realidad, todas las mujeres, o todo ese grupo de mujeres, recibían algún tipo de educación, sea formal, sea informal, durante su infancia y pubertad. Esto ocurrió probablemente
porque se trasladó a los virreinatos el proceso de crecimiento que tuvo la educación femenina durante el siglo XVI gracias a las teorías humanistas. Estas aseguraban que la alfabetización era un elemento básico para el funcionamiento de la sociedad moderna y que la mujer no podía estar fuera de esta corriente. Asimismo, la educación impartida en las instituciones facilitaba la conservación de las tradiciones peninsulares, el fomento de la religiosidad y la consolidación del modelo familiar traído desde España. Luis Martín afirma que desde el primer momento de la conquista se concedió gran importancia a la educación femenina. Tanto es así que en las primeras décadas del siglo XVII, solo en Lima había 4 colegios de monjas para mujeres y varias instituciones fundadas por benefactores particulares para la educación de huérfanas, mestizas y niñas españolas. Entre estas instituciones destacan la Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Escuela de San Juan de la Penitencia, el Colegio Santa Cruz, una escuela de niñas vinculada al Hospital de la Caridad y otra a la Iglesia de la Misión Jesuita del Cercado. Asimismo, varios conventos de Lima aceptaban alumnas, el Convento de la Concepción, el de la Encarnación, el de Santísima Trinidad y el de las Monjas de Santa Catalina. Siguiendo a Martín, estas escuelas de monjas que ofrecían una elevada instrucción parece que estaban reservadas para las hijas de familias prominentes, mientras que las niñas españolas pobres eran educadas en las instituciones privadas que he mencionado hace un momento. La intensidad y la calidad de la educación dependía de los papeles que a las mujeres les cupiera cumplir en el futuro, especialmente como esposas y madres, pues debe recordarse que el matrimonio fue uno de los pilares fundamentales de la sociedad virreinal, ya que servía como base de legitimación a los descendientes nacidos en el Nuevo Mundo, y permitió establecer el tejido social mediante parentesco indispensable para la consolidación de la posición social de la familia. Asimismo, la instrucción de la mujer correspondía a la condición social a la que pertenecía. No se educaba de igual forma a la hija del encomendero que a la del funcionario o a la del noble inca. El lugar donde principalmente se educaban las mujeres era el convento, que eran considerados vitales para asegurar la hegemonía hispana en el Perú. En ellos, las monjas mostraban su deseo de aprender, y es más, muchas de ellas llegaban ya con las primeras letras que eran impartidas en su casa o en casa de amigas, especie de preceptoras que impartían conocimientos básicos en las casas. Si observamos las fundaciones de los primeros conventos en el Perú, llama la atención la precipitación con que se fundan, pues América del Sur era una región convulsionada, aún sumida en luchas por la consolidación del poder español sobre los naturales y por las intrigas y contiendas entre los conquistadores. Las fundaciones se inician en la década de 1550. El convento de la Encarnación de Lima y el de Santa Clara se fundan en el año 1558, bajo la premisa de proteger, por un lado, a las viudas y huérfanas españolas o criollas, hijas de los conquistadores. Asimismo, a las mestizas, hijas de españoles y andinas, se las separaba de sus madres indias y se les criaba en medio de la religión y costumbres hispanas. Es más, en el caso de las descendientes de la nobleza incaica, ya hispanizadas en los conventos, el objetivo fue buscar matrimonios con los peninsulares adecuados. Al respecto, debe recordarse el matrimonio de Beatriz Clara Coya, hija del inca Zairi Túpac y la Coya Cusihuarcay, quien, después de muchas intrigas y componendas entre los encomenderos del Cusco, se casó con el capitán Martín García de Loyola. La educación de las mujeres en los conventos era costosa. Los padres debían pagar una alta dote, con la que se definió en palabras de Catherine Burns una suerte de economía espiritual, pues la dote fue la base de las arcas conventuales que rápidamente permitieron otorgar créditos a los familiares de las internas para que se realizaran prósperos negocios. Además, exigía que las jóvenes, exigía que las jóvenes aceptaran un nuevo régimen de vida durante los años que duraba su educación, en general 6 o 7 años. Los temas en los que se preparaban a las jóvenes respondían a los ideales de la sociedad virreinal, es decir, se enfatizaba en la religión y en el manejo de la casa. Ahora bien, esto no significaba que se dejara de lado la cultura general, pues recibían lecciones de lectura, escritura, aritmética y en muchos casos también se impartía latín básico, especialmente para que siguieran el rito de la iglesia. Asimismo, recibían clases de música, canto y ejecución de instrumentos musicales. Otra idea errónea extendida respecto a las mujeres durante el periodo virreinal es el sometimiento de las monjas a sus confesores e inclusive de las mujeres casadas a sus maridos. Esto no era así. En realidad, las monjas, especialmente las de velo negro, constituyeron una aristocracia cerrada
y tuvieron el nivel de educación más alto dentro del universo femenino en el Perú, un gran poder económico y una participación democrática sin precedentes. Por otro lado, también llama la atención la heterogeneidad social que podía existir en algunos conventos, como los del Cusco, donde alternaban mujeres españolas con criollas, mestizas y descendientes de la nobleza incaica. En términos de Burns, podría hablarse de un programa de aculturación, en muchos casos de una dolorosa y abrupta reorientación cultural. Evidentemente, la educación de la mujer estuvo atendida, incluso más de lo que en general podría imaginarse. La mejor prueba de ello es que existieran mujeres cuya cultura fue del más alto nivel. Tanto es así que dieron a la poesía heroicas muestras. Dos escritoras especialmente, Clarinda y Amarilis, escribieron poemas de gran refinamiento, y aunque ocultaron sus nombres bajo la anonimia o el seudónimo, como era costumbre entre las mujeres escritoras, este ocultamiento se relaciona también con los tópicos de humildad esperables en las mujeres y más aún si eran monjas. La calidad de sus composiciones ha impulsado a varias generaciones de investigadores a ir tras sus huellas y develar la incógnita de su escurridiza identidad. Ellas, al lado de Silena, protagonizaron un momento de ebullición poética en el virreinato peruano, que se evidencia especialmente en la actividad de los eruditos miembros de la Academia Antártica. Pero ellas no fueron las únicas. Hace algunos años preparé un artículo para la revista Histórica, que incluía un inventario de autoras de los siglos XVI y XVII, autoras que escribieron en el virreinato peruano y de cuya obra se tiene algún registro. Al observar el inventario, me pregunté si era posible agrupar a las autoras con fines metodológicos, y el resultado fue una clasificación dentro del ámbito en el que principalmente se desenvolvieron: conventos, beaterios y academias, que paso a describir. Las escritoras de convento. Es conocido que en la sociedad renacentista y barroca, las mujeres que no deseaban permanecer en la casa de los padres, o no querían o no podían conseguir un matrimonio ventajoso, entraban en el convento. Lo habitual era que las monjas escribieran las historias de las instituciones a las que pertenecían, la historia de las fundadoras, o que participaran en parentaciones reales. No he encontrado datos seguros sobre la participación de monjas escritoras en justas poéticas durante los siglos XVI y XVII, pero sí los he recabado para el siglo XVIII. Se trata de certámenes poéticos de recibimiento de los virreyes Manso de Velasco o el marqués Castel dos Rios, consignados por el librero Carlos Pins. Pertenecen a este grupo de autoras que fueron religiosas y de las que se conserva documentos como autos de profesión de fe o permisos de traslados a otro convento, o que tienen alguna obra conocida y citada por varios autores. También he consignado dentro de este grupo a un conjunto de autoras cuya única mención se debe al hecho de haber participado en la relación de las funerales exequias que hizo el Santo y Apostólico Tribunal de la Santa Inquisición de los Reyes del Perú a don Baltasar Carlos de Austria, redactada por Pedro Álvarez de Faría, quien fue escribano del Santo Oficio. Por el tema y por la institución que agrupa este colectivo de obras, y a pesar de que algunas de ellas fueran seglares, al no tener datos biográficos, he considerado pertinente incluir como escritoras de convento a las siguientes autoras: María Benavides y Esquivel, Mariana de Siria y Beteta, Luisa de Córdoba y Ulloa, Inés de Lara, Ángela de Rivera, María de Solier y Córdoba. Por otro lado, existen referencias a muchos textos de autoras religiosas cuyo paradero se desconoce. Como ejemplo, se puede citar la traducción del francés que realizó Fernando Bravo de Lagunas y Bedoya del libro Galería de Mujeres Fuertes del jesuita Pierre Lemoyne. En la versión castellana, realizada por Bravo de Lagunas, aparentemente se recogían textos de autoras peruanas, como Sor Juana de Herrera y Mendoza. Sin embargo, no he consignado a las autoras que participaron en esa obra porque, a pesar de estar referida por diversos autores, se desconoce su paradero. Aunque he escuchado últimamente que se ha encontrado una copia, que espero ver con ansias. Asimismo, en el Archivo Obispal de Lima se conservan solamente algunos documentos de los conventos más antiguos, pero la mayoría de ellos de carácter administrativo. Asimismo, muchas congregaciones han dejado sus viejos locales y, según relatan las madres, se han perdido libros antiguos y papeles viejos. A esta situación se puede agregar la pérdida de libros y manuscritos en el expolio a la Biblioteca Nacional del Perú durante la ocupación chilena a fines del 19 y el incendio que sufrió el local de esta institución en mayo de 1943. Escritoras de beaterio. Las beatas e iluminadas escribían voluminosos diarios que daban cuenta de sus coloquios con el cielo.
Este último grupo ha sido censurado por críticos de todas las épocas, quienes las han considerado embusteras y farsantes. Varias de ellas pertenecieron al entorno de Santa Rosa de Lima y fueron procesadas por la Inquisición. Entre las escritoras de Beaterio más importantes se encuentra en primer lugar Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, quien escribió un conjunto mínimo de poesías trabajadas hace muy poco tiempo por Rosa Carrasco Ligarda. En segundo lugar, tenemos a Luisa de Melgarejo, esposa de Juan de Soto, rector de San Marcos a partir de 1615. Melgarejo fue la persona más cercana a Santa Rosa. Escribió 59 cuadernos de revelaciones y visiones divinas que fueron requisadas por el Tribunal de la Santa Inquisición en 1624. Murió en 1651. En tercer lugar, Inés de Velasco, nacida en Sevilla. Estuvo casada con Fernando Cuadrado. Es mi favorita. La llamaban la voladora, porque según decían, levitaba. Perteneció también al entorno de Santa Rosa y escribió cuadernos de revelaciones místicas que fueron requisadas por el Santo Oficio. En cuarto lugar, Ángela Carranza, que se hacía llamar Ángela de Dios, nacida en Tucumán. Llegó a Lima muy joven para entrar en algún convento. Escribió cuadernos de revelaciones requisados y destruidos por la Inquisición. Finalmente, Juana de Jesús María, cuyos datos biográficos se desconocen, no se sabe cómo se llamó en el siglo. Ella escribió el principio del tomo tercero que dejó escrito de su vida y de su prisión la devota Juana de Jesús María por mandato de sus confesores. Se trata de un manuscrito sin fecha de 477 folios. De las autoras mencionadas, solo cuentan con bibliografía conocida Santa Rosa de Lima. Vemos ahora el último grupo, las escritoras de academia. Se conoce la existencia de dos academias en el Virreinato del Perú que siguieron el modelo de sus pares peninsulares. La Academia Antártica, fines del siglo XVI e inicios del XVII, y la Academia Palatina del Marqués Castel dos Rius del siglo XVIII. Como el criterio temporal adoptado para esta conferencia abarca solamente los siglos XVI y XVII, voy a considerar dentro de este grupo únicamente a las escritoras pertenecientes a la Academia Antártica. Los miembros de esta academia renacentista se caracterizaron por su erudición y el conocimiento de los modelos italianos. Resulta importante señalar, siguiendo a Tauro, que el discurso en loor de la poesía de autora anónima, además de constituir, como reza su título, un elogio de la poesía, representa una sugestiva cuenta de la ideología literaria de la Academia Antártica y de los ingenios que la sustentaban. Asimismo, brinda información sobre el presidente y animador de la misma, Antonio Falcón, y los miembros que la componían. Considero que pertenecen a esta academia o están vinculadas con ella las anónimas Silena, quien fue esposa de Diego Dávalos y Figueroa y probablemente la autora del soneto Adelio, la anónima autora del discurso El Lord de la Poesía, y Amarilis, autora de la epístola Abelardo. De las tres, Clarinda y Amarilis han sido objeto de diversas investigaciones, especialmente la segunda, debido al enigma que rodea su identidad. Una de las obras más reconocidas sobre dicha escritora es Amarilis Indiana, de Guillermo Loman Villena. Sobre Silena se conocen las menciones de Serrano y Sanz, Simón Díaz y Luis Monguió. Además, Alicia Colombí de Monguió, al estudiar la obra de Dávalos y Figueroa, realizó una exhaustiva investigación sobre doña Francisca de Briviesca, esposa de aquel, y la supuesta Silena, cuyos datos más relevantes la misma Colombí señala. Hija de un consejero de Castilla, Gracián de Briviesca, dama de la reina, Juana de Austria, Isabel de Valois, encomendera de la paz, viuda del famoso conquistador al que cantaron Ercilla y Oña, el capitán Juan Remón, y esposa de Diego Dávalos, un feminista de excepción en las letras del Perú. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si realmente fue ella y no Dávalos quien escribió el soneto. Al finalizar el artículo del que acabo de mencionar, aseguraba que se tenía como tarea pendiente realizar más trabajos que abordaran el tema de la mujer escritora en el Perú virreinal, desde la perspectiva literaria. Debo compartir con ustedes que he estado cumpliendo mi tarea. En 2009 publiqué la edición anotada de la epístola de Amarilis Abelardo y en un par de meses debe salir en la Biblioteca Indiana del Proyecto Estudios Indianos, que podrán descargar todos, la edición anotada del discurso en loor de la poesía y también un libro sobre las mujeres del Virreinato del Perú, que comparto en autoría con Helio Vélez y Carlos Galvez. Este libro de Mujeres como agentes de su destino contiene la biografía de Catalina María Doria, una dama milanesa que postulo como autora del discurso en loor de la poesía. Muy bien,
Veamos ahora a dos mujeres que dieron a la poesía heroicas muestras y mis intentos de identificación. Trabajo bajo la premisa de que nadie puede asegurar quién se ocultó bajo un seudónimo o en la anonimia hasta que se encuentre algún documento que testifique el nombre real de la poeta. Sin embargo, es lícito conjeturar con un mínimo de elementos plausibles. Además, resulta un ejercicio de investigación interesante. Debo confesar que nunca fue mi intención entrar en las polémicas de autoría, pero cuando empecé a trabajar los textos de Clarinda y de Amarilis, las teorías surgieron y me atreví a presentarlas. Veamos, en primer lugar, a Catalina María Doria, posible autora del discurso en loor de la poesía, para texto anónimo que prologa la primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias de Diego Mejía de Fernán-Gil. Catalina María Doria nació en Milán hacia 1560. Quedó huérfana y asistió a la escuela para niñas en esa condición fundada en Milán por el cardenal Carlos Borromeo. Por su exquisita educación, Catalina María fue elegida como joven dama de honor de doña Brianda Portocarrero de Guzmán, esposa del gobernador español de Milán, don Sancho de Guevara y Padilla. En esa corte debe haber conocido a Domingo Gómez de Silva, con quien se desposó y poco después viajó al virreinato del Perú. La primera referencia con la que se cuenta respecto a la llegada de Catalina María Doria al virreinato del Perú se vincula con una leyenda sobre la fundación de la ermita de Carmen de la Legua. La embarcación en la que viajaban Domingo Gómez de Silva y su mujer Catalina María Doria, camino al Perú, estuvo a punto de naufragar. Entonces se encomendaron a una imagen de la Virgen del Carmen que llevaban y ofrecieron fundar una ermita dedicada a ella a 1 legua de distancia de donde la embarcación tocara puerto, es decir, entre el Callao y Lima. Las mulas que llevaban la madera salvada del naufragio y destinada a levantar la ermita se detuvieron exactamente a 1 legua de distancia, y allí se fundó en 1605 la primera ermita dedicada a la Virgen del Carmen, hoy conocida como Carmen de la Legua, que da nombre también al distrito limeño. Desde su llegada al Perú, la Doria empezó a enseñar en su casa a algunas niñas, hijas de importantes miembros de la sociedad virreinal. Hacia 1615 se tiene noticia de que criaba a un buen número de doncellas que le confiaban sus propios padres y algunas otras huérfanas pobres descendientes de los conquistadores del Perú. Gómez de Silva pide al virrey del Perú, príncipe de Esquilache, permiso para llevar a cabo una iniciativa de Catalina María, la fundación de un recogimiento para niñas bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. El número de colegialas fue creciendo y en el año 1626, con la licencia del virrey del Perú, Marqués de Guadalcázar, fundan el recogimiento para niñas llamado del Carmen o también Colegio del Monte Carmelo, siempre bajo la advocación de la Virgen del Carmen, en unos solares comprados por los esposos Gómez de Silva para ese fin. Y para asegurar la manutención de las niñas, se funda una cofradía o confraternidad de 24 miembros. Cuando todo presagiaba una larga y fecunda vida para este internado femenino, en 1641, Catalina María Doria, viuda ya de Domingo Gómez de Silva, acompañada del presbítero Diego de Mayuelo, presentan ante el virrey del Perú, Marqués de Mancera, un memorial en el que manifiestan su deseo de fundar el convento de las monjas carmelitas descalzas. Al parecer, Catalina María, una vez viuda y sin hijos, deseaba terminar su vida protegida dentro de un convento, que a la sazón se habían convertido en instituciones muy vinculadas a las políticas de prestigio, promoción y proyección social del linaje que todas las familias nobles tuvieron necesidad de desarrollar y que desplegaron con notable intensidad, según Atienza López. Es decir, lugares que contribuían a la hegemonía hispánica. Al respecto, el convento del Carmen siguió la pauta de los conventos femeninos en toda la España imperial. Se convirtió en un reducto de mujeres pertenecientes a la nobleza local. Atienza López llama especialmente la atención respecto a las condiciones de la fundación o patronato de un convento femenino y llama a muchas de las realizaciones conventuales del siglo XVII fundaciones para sí mismas, pues fueron impulsadas por mujeres que buscaron en ellas su propia conveniencia, sin desmedro de que estuviera también sustentada por una opción religiosa personal. Si se hace un recuento de las fundaciones entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, 7 de los 8 conventos limeños fueron fundados por viudas y por grupos familiares de mujeres que tenían las posibilidades y los recursos
para procurarse un convento para su propio destino. En el caso del convento del Carmen, es evidente que la fundadora, Catalina María Doria, para su retiro, quiso reproducir su ámbito ideal de vida, tanto en lo religioso como en lo familiar y hasta en lo intelectual. Para conseguir este propósito y mantener su preeminencia, presenta ante las autoridades eclesiásticas 14 condiciones para la fundación del convento. Entre ellas destacan aquellas vinculadas al empeño educativo. Respecto a su interés por la educación, en la octava condición, Catalina María se atribuye la decisión de nombrar a quienes enseñarán a las novicias. Inclusive pide traer de otros conventos a 2 religiosas de velo negro que entrarían al convento de las Carmelitas Descalzas sin dote alguna. Esta condición es central en el tema de la labor educativa que realizó desde su llegada al Perú Catalina María Doria. En este sentido, el recogimiento que fundaran a su costa los Gómez de Silva apareció en un momento propicio. Las menciones que se realizan de la labor educativa de Catalina María inciden en señalar la enseñanza del latín como lengua culta, y no solamente para seguir el catecismo de la Iglesia, como el rasgo distintivo del recogimiento del Monte Carmelo. A propósito de ello, Luis Martín asegura que las latinistas del siglo XVII fueron discípulas de Catalina María. He seguido en esa línea de investigación y he presentado como hipótesis que Catalina María es la anónima autora del discurso en loor de la poesía. Este paratexto, ¿verdad?, hasta ahora anónimo, escrito por el sevillano Diego Mejía de Fernangil. Esta hipótesis se fundamenta en los aspectos formales que el texto proporciona. En general, cuando he trabajado el tema de la autoría de poetas anónimas, he tendido a buscar algún dato que no solamente puede ser rastreado genealógicamente. Hay muchas teorías referidas a la identidad de las autoras desde esa perspectiva. Yo considero que la aproximación a la identidad de la autora fundada en el texto mismo, es decir, en la métrica, en la referencia y otras informaciones, son una manera lícita de esbozar una hipótesis de identificación. Asimismo, sugiero que la autora se vinculó con los poetas de la Academia Antártica e inclusive describió el discurso en loor de la poesía, pues de acuerdo con los testimonios de distintos cronistas, Catalina María manejaba con solvencia el latín, y su esmerada educación le permitió lucir en el discurso un conocimiento de los clásicos pocas veces visto en esa época. Mi primer argumento para validar la hipótesis de autoría es que el poema fue escrito por un miembro de la Academia Antártica, que como bien sabemos estuvo conformada por un grupo de poetas que se identificaron con los ideales y el estilo renacentistas y decididos a mostrar que en los virreinatos se podía desarrollar una cultura similar a la de la metrópoli. El segundo argumento se vincula con la presentación que hace de la anónima autora Diego Mejía de Fernangil. Él dice lo siguiente: discurso en loor de la poesía, dirigido al autor y compuesto por una señora principal de este reino, muy versada en lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justos respetos no se escribe su nombre, con el cual discurso, por ser una heroica dama, fue justo dar principio a nuestras heroicas epístolas. Como bien sabemos, la obra de Mejía es una traducción de las Heroidas de Ovidio. La autora del discurso es una señora principal. Por la capacidad económica que tenían Domingo Gómez de Silva y Catalina María Doria, pudieron fundar y mantener el Colegio del Carmen y luego el convento de las Carmelitas Descalzas. Esta señora principal estaba muy versada en lengua toscana, pues era su lengua materna, y muy probablemente conociera, además del español, el portugués, pues era una de las lenguas del Imperio Español, en cuya corte ella había estado al servicio de doña Brianda Portocarrero de Guzmán. El tercer argumento lo proporciona el metro del poema, tercetos encadenados a la manera de Dante en la comedia. Dicha forma estrófica se adapta, entre otras, para la exposición de carácter doctrinal o didáctica, y precisamente coincide con la intención pragmática del poema. Es una alabanza de carácter doctrinal y cuya finalidad es didáctica. Recordemos que Catalina María Doria era esencialmente una maestra, y su interés por probar las bondades de la poesía y vincularla con el conocimiento de los clásicos es evidente. El cuarto argumento para vincular el discurso con la autoría de Catalina María Doria lo aporta la información contenida en el propio texto. Por ejemplo, el conocimiento de la obra de los preceptistas italianos. Si la anónima autora es Catalina María Doria, lo más probable es que conociera mejor a los preceptistas italianos que a los españoles, pues ya se ha mencionado la cuidada educación que recibió en la escuela del cardenal Borromeo. Asimismo,
Los temas presentes en el discurso dan cuenta del conocimiento de los clásicos que iremos mencionando, sin ánimo de ser exhaustiva, para sugerir la recurrencia a la autoridad de las fuentes primeras. Haré en primer lugar, un repaso de algunos de los temas propuestos en el discurso. En primer lugar, la defensa de la poesía. Frente a la postura contraria del vulgo, la autora sabe cuán difícil resultará su empeño y se siente débil para soportar tan grande empresa. Por ello pide la intercesión de Cirene, de Orfeo, de Anfión, de Eco, de Homero, para que su musa alcance el nivel adecuado para cantar su alabanza. Y luego pide la concurrencia de las ninfas, a quien traslada al sur para completar su propósito. El conocimiento de la mitología griega y latina es evidente, pues no solo se limita a nombrar a los personajes, sino que se sirve de perífrasis que presentan al personaje en cuestión y que dan cuenta del conocimiento que tenía de Ovidio y de sus metamorfosis. El origen divino de la poesía. La Anónima asegura que la poesía es una gracia, que no es otra cosa que la participación en la esencia de Dios. Esta idea de la poesía como servidora de la fe está mucho más cerca de Escalígero que de Pinciano, es decir, de un preceptista italiano que de uno español, para quien la poesía, en el caso de Pinciano, es principalmente imitación y por tanto no encuentra razonable la necesidad del verso. El tema de la poesía, su amplitud y la condición de los poetas, tal como está tratado por la Anónima, se acerca a las preceptivas de Minturno y Robortello, ambos autores clásicos latinos. La poesía también otorga dignidad a quien la compone, y más aún si son mujeres. Por ello, presenta el listado de mujeres que son recordadas por haber sido poetas. Safo, Damófila, Proba Valeria, las Sibilas, Tiresias Manto, matronas romanas y las 3 damas que en el Perú han dado heroicas muestras. Siguiendo el siguiente argumento, las menciones de referentes italianos en desmedro de los autores españoles o peruanos en el poema. Referentes geográficos. Pongo un monte mayor que Etna el nombrado, dice. Podría haber mencionado en lugar del Etna algún monte o volcán del Perú, tal como lo hace Amarili, por ejemplo, quien compara a Potosí con el monte Atlas. Sin embargo, elige el referente de su Italia natal. Referentes de personajes que escriben en italiano o en latín. San Paulino de Nola, Juvenco, Battista Mantovano, Giovanni Battista Fiera, Jacopo Sannazzaro, Benito Arias Montano, Cicerón, Tulio, Enio, Estrabón, Virgilio, con el apelativo Mantuano y la referencia al nombre de la familia a la que pertenecía, Marón, Pomponio, Horacio, Itálico, Catulo, Marcial, Valerio, Séneca, Avieno, Lucrecio, Juvenal, Percio, Tibulo, Ovidio, Lucano, al que llama el español, Poliziano, Tasso, Dante. Salvo en la parte dedicada a los miembros de la Academia Antártica, los referentes del discurso son autores cuyas obras están escritas en latín. Las mujeres a las que menciona son, en primer lugar, hebreas: Jael, Débora, Judith, María, la Virgen. Personajes femeninos de la mitología griega: Cirene, Hipocrene, las musas con diferentes epítetos: Pimpleides, Piérides. Ninfas del sur, es decir, aquellas que viven o se han trasladado a la región austral: Venus, Calíope, Sibilas, Febadas, como referencia a las musas o poetas griegas. Tiresias Manto, hija del adivino Tiresias, Tetis, Castalia, la poeta griega Safo. Personajes femeninos de la cultura romana: Damófila, Pola Argentaria, Proba Valeria, Elpiceroida. No menciona a ninguna autora española, y las había extraordinarias en ese momento. Solamente a las 3 anónimas y heroicas damas que en el Perú han dado muestra de su valía y dignidad en la poesía. Una de ellas podría ser la misma Catalina María Doria, Clarinda; otra, Ana Garcés o Amarilis, hija del portugués Enrique Garcés; y la tercera, Silena, Francisca de Vibriesca y Arellano, esposa del poeta Dávalos Figueroa, también miembro de la Academia Antártica. Si observamos con detenimiento el listado o catálogo de mujeres célebres, podemos encontrar en él la presentación de la genealogía de la Doria, una estirpe de mujeres que recorre la tradición hebraica, grecolatina y pasa directamente al Nuevo Polo. No pasa por España, no reconoce dentro de su genealogía a mujeres ilustres o poetas españolas. La historia personal de Catalina María Doria nos permite apreciar a una mujer cultivada, que desde su llegada al nuevo lugar de residencia hasta el fin de sus días, porque murió en el Perú, en el convento de las Carmelitas Descalzas, se procura un entorno similar al que tuvo en Milán y se dedica a su verdadera vocación, la enseñanza.
Asimismo, sostengo que se vinculó con los poetas de la Academia Antártica e inclusive que pudo haber escrito el discurso en loor de la poesía, pues de acuerdo con los testimonios de distintos cronistas, Catalina María manejaba con solvencia el latín y su esmerada educación le permitió lucir en el discurso un conocimiento de los clásicos pocas veces visto en esa época y en esa parte del continente. Veamos ahora las hipótesis vinculadas a la autoría de la epístola de Amarilis Abelardo. Pocas obras virreinales han tenido una historia crítica tan copiosa como la epístola de Amarilis Abelardo. Desde su publicación dentro de la Filomena y otras diversas rimas de Lope de Vega en 1621, el misterio de Amarilis ha llamado la atención de la crítica nacional e internacional. La atracción por la epístola reside tanto en el destinador, una supuesta monja que escribe un poema que es expresión de un amor intenso e imposible, que vive en un lejano lugar, que oculta su identidad, pero que a la vez le da algunas señas personales, como también en el destinatario, Lope de Vega, el monstruo de los ingenios, uno de los escritores emblemáticos del siglo de oro español. Ahora bien, la osadía de la monja se habría quedado en lo anecdótico si la obra no hubiera tenido los méritos necesarios para trascender. Sin embargo, paradójicamente, el deseo de descubrir la identidad de la autora ha relegado el estudio de la obra misma, que probablemente sea una de las maneras más adecuadas de acercarse a una hipótesis de identificación. En la primera edición de la Filomena y otras diversas rimas de Lope de Vega, editado en Madrid en 1621 por Alonso Martín, se encuentra, entre otras, una epístola que se titula De Amarilis Abelardo. Es la sexta epístola. Esta obra fue escrita, supuestamente, por una escritora peruana, Amarilis, nombre literario que aparece en la misma epístola y cuya identidad ha dado pie, como he dicho, a muchas hipótesis. El tema central de esta comunicación es expresar la admiración que la indiana profesa al Fénix de los Ingenios. Le sigue la epístola de Abelardo a Amarilis, que pertenece a Lope de Vega, y es la respuesta a la supuesta escritora peruana. En ella muestra a Lope cuán impresionado se sintió al recibir una carta tan inspirada y escrita con tanta maestría. Menéndez Pelayo asegura que la epístola de la indiana es mejor que la de Lope, idea con la que coincido. La epístola de Amarilis Abelardo es una canción petrarquista cuya finalidad pragmática consiste en comunicarse con Lope de Vega y expresar la admiración que la indiana Amarilis siente por el Fénix de los Ingenios. Voy a hacer un breve resumen de la obra. En la primera y segunda instancias de la epístola figura como antecedente la presentación de la razón por la que escribe la carta. Se trata del amor que ha surgido en Amarilis al oír la obra de Lope de Vega. Amarilis conoce la obra de Lope y desea comunicarse con él. Sin embargo, también es consciente de la imposibilidad de su amor. Pero no ceja en su empeño, porque es un alma osada, venida de otro mundo y de otro clima, el Nuevo Mundo, el Perú. En la tercera instancia aparece el vocativo Belardo, seudónimo empleado por Lope en sus comedias, un nombre proveniente de la poesía pastoril que combina perfectamente con el nombre empleado por la autora, Amarilis, procedente del mismo redil. Luego alaba la obra de Lope y le dice que ha sido favorecido por Apolo. La presentación de Amarilis se inicia en la estancia octava. El primer elemento de esta presentación es el geográfico. Ella indica de dónde proviene. En primer lugar, presenta América del Sur, el imperio oculto que el sur baña. Luego al Perú, con la referencia a Pizarro, su conquistador. Y finalmente, el valle donde se encuentra, Huánuco, conocido también como la ciudad de los Caballeros de León. En la estancia siguiente se hace referencia a un episodio importante de la historia de esta ciudad, la rebelión de Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón contra el rey por la dación de las leyes nuevas, punto de partida de la llamada cuestión criolla. Importantísimo tema. Cita este episodio para decir que sus abuelos participaron en él como fuerzas leales al rey de España. En la estancia undécima aporta datos personales, como su orfandad y que tiene una hermana. En la estancia 12 revela el nombre de su hermana, Belisa, también tomado de la poesía pastoril, y luego el suyo, Amarilis. Además, le informa a Abelardo que le gusta escribir poesía y que vive consagrada a Dios. En la estancia 15, Amarilis ofrece a Abelardo su alma pura y enumera un conjunto de dádivas que representan lo mejor que el mundo ofrece y le asegura también que ese mundo le debe a Abelardo tanto
que merecería ofrendas de mayor estima. Leamos juntos. Finalmente, Belardo, yo te ofrezco un alma pura tu valor rendida. Aceta el don que puedes estimallo, y dándome por fe lo que merezco, quedará mi intención favorecida, de la cual hablo poco y mucho callo. Y para darte más, no sé si hallo. Dete el cielo favores, las dos Arabias, bálsamo y olores. Cambaya sus diamantes, Tibar oro, marfil cefala, Persia su tesoro, perlas los orientales, el rojo mar finísimos corales, balajes los ceilanes, aloe precioso, sárnagos y campanes, rubíes pegugamba y nubia algalia, amatistas narcinga y prósperos sucesos acidalia. Considero esta estancia como una de las más importantes y llamativas del texto por el manejo de las imágenes petrarquistas. Ya había advertido que se trataba de una canción petrarquista, precisamente. Se advierte un erotismo que revela el amor carnal que la indiana siente hacia Belardo. Amarilis le ofrece a Belardo un alma pura rendida a su valía. Además le pide que acepte el don, que está segura sabrá apreciar, y con ello muestra una vez más su inquebrantable fe amorosa. Por ello, su intención, de la cual ha hablado poco y ha callado mucho, se verá favorecida. Sin embargo, Amarilis siente que es poco lo que le ha dado y quiere darle más. Por ello inicia una enumeración de tópicos de objetos valiosos vinculados con los lugares de donde se extraían o comercializaban. Si se repara en este inventario de dones ofrecidos, llama la atención que muchos de ellos remiten a imágenes petrarquistas vinculadas con el cuerpo de la mujer. Amarilis le ofrece un alma pura rendida a su valor, favores que le dará el cielo, bálsamos y perfumes, que son dádivas vinculadas con los sacrificios a los dioses. Luego, diamantes, que son los brazos, oro, el cabello, marfil, mano o cuello, un tesoro, su alma, su amor por Lope, su inmaculada pureza, perlas, los dientes, corales, labios o mejillas, balajes, labios, aloe, rubíes, los labios nuevamente, perfumes, amatistas, que es el rubor, y dichosos acontecimientos en la fuente Cidalia, donde se bañaba Venus o Afrodita. Esta numeración de metales y piedras preciosas como metáforas de partes del cuerpo de la mujer eran habituales en la poesía tanto de Petrarca como de sus seguidores. También es importante anotar que todos los topónimos del texto, nombres de los lugares, y en especial los de esta estancia, con la excepción de Sarnaos, están presentes en la traducción de los Lusíadas, que realiza el portugués Enrique Garcés, minero y poeta avecindado en Lima. El pedido clásico de las epístolas, que hasta donde sabemos no tiene precedentes en autores anteriores, aparece en las estancias 17 y 18. Que la dulce musa de Belardo cante a Santa Dorotea, de quien son devotas Belisa y Amarilis. Finalmente, la despedida aparece en la estancia 19. Amarilis no se despide propiamente de su destinatario, sino que se dirige a los versos mismos, a quienes les pide que naveguen para llegar a su destino, pues llevan su alma, que al no poder volar, usa los versos como medio de transporte. En este caso, el envío cumple una doble misión, pues es el final habitual de la canción petrarquista y además sirve para recalcar su interés en que sus versos lleguen a su destino. Interés indispensable por tratarse de una comunicación, lo cual está previsto en la normativa de la epístola poética. Como ya he advertido, los aspectos formales que aporta el texto mismo colaboran en el intento de esbozar una hipótesis de identificación de la autora. Llaman especialmente la atención en la epístola el dominio de la canción petrarquista como forma estrófica y la recurrencia al léxico proveniente de los Lusíadas, especialmente en el caso del uso de los topónimos. Ahora bien, quien mejor conocimiento tuvo tanto de la canción petrarquista como del léxico de Camões fue Enrique Garcés, el traductor del cancionero de Petrarca, de los Lusíadas de Camões y de la obra política de Regno de Francisco Patrizzi. Considero que la autora de la epístola debe haber sido alguien del entorno de Garcés.
Se descarta el mismo Garcés porque en la composición se alude a algunas obras de Lope de Vega que fueron publicadas después de la muerte de Garcés, ocurrida en el año 1595. Podría haber sido la hija de Garcés, Ana, quien fue monja y, según afirman Loman, Medina y Monguió, era escritora. Al respecto, he intentado hallar noticias de la hija de Garcés y del resto de mujeres de la familia, pero todas mis pesquisas han resultado fallidas hasta ahora. Yo persevero. Sin embargo, algunos otros datos sobre Garcés pueden resultar reveladores confrontados con la información que presenta Amarilis en la epístola. Garcés colaboró en la pública acuestación organizada para sostener a las tropas realistas para apresar a Hernández Girón, este episodio tan importante en la historia de Huánuco. Y por el lado de la esposa de Garcés, estuvieron emparentados con Miguel de la Serna, uno de los de Huánuco, que apresó a Hernández Girón. Asimismo, la familia de Garcés vivió en Huánuco, donde el hijo mayor fue comisario del Santo Oficio. Por otro lado, en Huánuco vivieron los poetas Diego de Ojeda, autor de La Cristiada, quien compartía con la anónima Amarilis su devoción por Santa Dorotea, y Diego de Aguilar y Córdoba, autor del Marañón, quien en su novela describe la frontera de bárbaros que poéticamente trabaja Amarilis. Los dos autores mencionados fueron amigos de Garcés. Por tanto, si atendemos a las coincidencias entre Enrique Garcés y el autor de la epístola, la hipótesis que los vincula por lazos familiares, Enrique Garcés y su hija Ana, tienen cierto grado de certeza. Pues bien, pareciera que Clarinda y Amarilis protagonizaron un momento de ebullición poética en el virreinato peruano que se evidencia especialmente en la actividad de los eruditos miembros de la Academia Antártica. Fueron mujeres escritoras, monjas, peruanas o peruleras, innovadoras de la tradición poética, conocedoras de los modelos humanistas, partícipes del afán hegemónico hispánico y definitivamente precursoras de la aún no escrita historia de la literatura femenina en el Perú. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias a usted, profesora Vinatega. Ha sido enriquecedor escuchar su ponencia, sobre todo en tanto ha reconocido, ¿no?, a este grupo de mujeres invisibilizadas que, si bien no se desenvolvieron en un espacio, digamos, público, ¿no?, sí lo hicieron en el privado, refiriéndonos más pues a estos espacios que ha mencionado, los conventos, los beaterios, o espacios quizá más académicos, ¿no? Y bueno, siempre es bueno tener este reconocimiento que nos puede dar luces, ¿no?, de hoy en día incluso. También le quiero comentar que estamos recibiendo algunos saludos, ¿no? Nos saludan tanto de diferentes partes del Perú, de Piura, de Ica, de Puno, son algunos de los que he podido recoger. Muchas y gracias. También del extranjero, ¿no? Hay público desde México también viendo esta ponencia, les agradecemos. Y bueno, nada, también me están llegando algunas preguntas, ¿no? Y quisiera empezar con una, bueno, de la cual he hablado de alguna manera en toda la ponencia, ¿no?, acerca de la anonimia de estas autoras. En un momento, incluso usted menciona que una de ellas dice, ¿no?, que por respeto no dirá su nombre. ¿Cuál es el significado de dar su nombre entonces? ¿Es una falta, una afrenta a la familia? ¿O las mujeres en general no debían escribir? Bueno, el mundo editorial era un mundo que estaba dominado por los hombres. Y las mujeres, cuando escribían, muchas veces ocultaban sus nombres con seudónimos para, digamos, mantener un cierto cuidado y para no enfrentar a este mundo masculino. E inclusive hubo autoras, no en el Perú, pero sí en España, que escribieron bajo nombres masculinos, ¿no?, para poder ser editadas, ¿no?, para que pudieran publicarse. Después ya no, tenemos por ejemplo casos como lo de María Sayas, ¿no?, que abiertamente daban sus nombres. Es curioso que las
dos más importantes poetas peruanas, virreinales del siglo XVII, hayan omitido sus nombres, escondido bajo un seudónimo, en el caso de Amarilis, o la anonimia, porque esto de Clarinda fue en realidad un nombre que dio Ricardo Palma. Sin embargo, porque menciona uno de los poetas de la Academia Antártica que dice que le canta a una Clarinda, y decide Palma ponerle Clarinda a esta autora. En realidad ella simplemente oculta su nombre, ¿no? Es una autora anónima en este caso. Digamos, tiene que ver también con la manera como se manejaban las relaciones en la Lima del momento. Recordemos las tapadas, ¿no? Hay una suerte, hay un juego del decir y no decir, del taparse y no taparse, las celosías de los balcones, en fin, también tiene que ver con un ambiente de época. Claro. Y luego usted también menciona acerca de los registros que ha podido encontrar de las mujeres escritoras, ¿no? Y por un lado se entiende que hay estos registros de obras firmadas, ya sea con un seudónimo, ¿no? Y luego también entiendo que hay unas referidas, es decir, que otras personas mencionan la existencia de una escritura. Y en ese sentido, ha llegado hasta hoy en día más acerca de lo segundo, de lo referido, que acerca de material digamos, de primera mano escrito por ellas. Sí, sí. Se está trabajando en los últimos años, se ha empezado a trabajar muchísimo en las mujeres escritoras y en las mujeres en general, ¿no? Y hemos encontrado mucho material, pero todavía falta muchísimo. Tenemos problemas, por ejemplo, para entrar a los conventos. Es difícil entrar a los conventos, ¿no? Se necesita una serie de protocolos, no los de la pandemia, sino una serie de protocolos de seguridad. En fin, hay una serie de problemas para poder entrar. En los archivos no hay mucha información, y desgraciadamente muchos de los conventos antiguos se mudaron a unos locales nuevos, y refieren las madres que se deshicieron de los papeles viejos, es decir, echaron toda esa información que para un investigador es importantísima y que desgraciadamente se ha perdido, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay mucho todavía, hay mucho por descubrir. Yo he encontrado inclusive algunos datos y algunos poemas de mujeres en archivos de España, en textos, ¿no? Que están en manuscritos y también impresos. Hay mucho todavía por investigar. Ese es un terreno casi virgen. Hay muchísimo por hacer. Entonces también es una invitación a los investigadores sí. que nos están escuchando, ¿no? Ya saben que acá hay un terreno muy fértil todavía por descubrir. Profesora, otra pregunta que nos llega es acerca de los intercambios, ¿no? Pensando que algunas de estas obras pues, se realizaban como cartas, o bueno, quizá como otros documentos, pero acerca de los intercambios que podrían haber habido entre escritoras y otras escritoras mujeres durante la etapa virreinal, ¿no? Digamos, con otros virreinatos, audiencias, ¿no? O el nombre territorial que los espacios hayan tomado por aquel entonces. Sí. Yo creo que hubo intercambios, sobre todo para las justas poéticas de los conventos. Era usual que los conventos de una misma congregación estuvieran comunicados. Por ejemplo, el caso de las carmelitas del Perú, salieron las monjas que fundaron el convento de Guatemala, por ejemplo. Estaban vinculadas, ¿no? Y además el de Lima salió también para fundar el de Trujillo en el Perú, ¿no es verdad? Y también, todas las carmelitas tenían digamos, una red, estaban relacionadas y participaban en justas poéticas. Todavía, en el caso de España, se ha avanzado muchísimo en esto. Yo misma trabajé con unas autoras españolas hace algún tiempo, y ahí había muchísima información, y estamos buscando de establecer porque en realidad lo que ocurría en España se replicaba fácilmente en los virreinatos, y
debe haber habido estas justas. Se conservan algunas pequeñas canciones, algunos poemas que podrían hacernos pensar en justas, pero hay que seguir investigando y sacar. Sí, había vinculación, muchísima vinculación sobre todo entre los conventos. De acuerdo. Una siguiente pregunta que nos llega es si se pueden rastrear voces indígenas en los escritos hechos por mujeres en el siglo XVI o XVII. Voces indígenas, sí. En el caso, en realidad poco, en topónimos más bien, algunos topónimos, y yo creo que muchas mujeres mestizas e inclusive algunas indígenas que no pertenecían a la nobleza y por tanto no pertenecían, ¿no?, a la élite cultural, deben haber escrito. Y debe haber recopilaciones en conventos, en las parroquias, ¿no?, de tradiciones orales y de textos, ¿no?, que pudieron ellas haber escrito. Ahora, dentro de los poemas de quienes escribieron, de las mujeres de la élite culta, sí hay voces sobre todo vinculadas con los topónimos, ¿no?, voces indígenas, digamos, procedentes, ¿no?, del Perú. Bien, ahora tengo una serie de preguntas un poco más específicas con respecto a las autoras que usted ha mencionado. Sí. Por ejemplo, nos preguntan si cree que Amaryllis sea una de las grandes poetas de nuestro país. Una pregunta ya más personal. Yo creo que sí. Cuando uno lee el discurso, la epístola de Amaryllis Abelardo, realmente yo sinceramente me emociono profundamente porque es un poema de una calidad impresionante, impresionante. No se ve con mucha facilidad esto. Yo trabajo muchísimo poesía y realmente es de una finura, de una delicadeza que conmueve. Yo creo que es una de las grandes poetas, sin duda, ¿no? La mal llamada Clarinda, digamos, y Amaryllis son las grandes poetas del Perú, sin duda. También nos preguntan si es que existe en el Perú colonial una carta similar a la carta de Isabel de Guevara a la princesa gobernadora Doña Juana. Tengo muchas cartas que, bueno, estoy trabajándolas, de mujeres que escribieron, en realidad escribieron al rey, en general, pues, ¿no?, a la audiencia, haciendo distintos pedidos, ¿no?, esperando mercedes, recibir mercedes de distinto tipo, y cuentan sus propias historias, ¿no? Es un texto son textos, tengo como unas 120 cartas, ¿no?, que pronto espero poder trabajarlas. La verdad es que a veces acumulan las investigaciones, pero espero poder trabajar. Sí hay cartas muy, muy trabajadas, muy poéticas, que están dentro de documentos administrativos, o que se piensa que son documentos administrativos. Sí, hay mucho. Más por investigar, entonces. Más, mucho más. Y volviendo a Amaryllis, nos preguntan sobre las tantas hipótesis que puede haber sobre su origen. ¿Cuál usted cree que es el que más se aproxima a la realidad de su identidad? Bueno, hay un trabajo maravilloso de Guillermo Lohmann, que se llama Amaryllis Indiana, que rastrea genealógicamente a las mujeres descendientes de los fundadores de Huánuco, y halla a una María, a una de nombre María, y ve que está vinculada, o sea, que en realidad calzan bastante bien con la información que ella presenta en el poema, ¿no? Pero no se sabe si esta María, ¿no?, de Rojas y Garay es verdaderamente, era letrada, o cuánto escribía, si le gustaba escribir, además, ¿no? No se tiene en realidad no se tiene ningún documento que atestigue eso. Entonces, yo creo que esa es la aproximación genealógica, es maravillosa, además es un libro lindísimo, Amaryllis Indiana,
Y yo creo que al trabajar el texto y al encontrar estas vinculaciones entre Garcés, que tuvo la hija, ¿no?, que era escritora, que hay referencias de que fue escritora, y la vinculación con la canción petrarquista y el léxico de los Lusíadas también tiene cierto grado, ¿no?, digamos, de certeza. Pero en realidad, hasta que no encontremos un documento que diga, soy Ana Garcés y escribí, que se puede encontrar, es decir, todavía no he encontrado nada, pero sí me ocurrió encontrar, en el caso de ser una escritora toledana, que solamente se conocía el seudónimo Marcia Belizarda, y se le vinculaba con un convento, que era la Concepción Francisca, en Toledo, y a partir yo estaba investigando a esta monja, y a partir de un libro de historia que leí y en el que decía que durante un tiempo las hermanas de la Concepción Francisca y las comendadoras de Santiago compartieron un mismo espacio vital, yo dije, si no es de la Concepción Francisca, que no tenían ningún documento de ella, podría ser de las otras. Fui al convento, me permitieron entrar, revisar el archivo y encontré toda su historia, otra obra que ella había escrito e inclusive un documento muy importante que se llama el de limpieza de sangre, que era el que necesitaban para entrar a los conventos, las mujeres, y mostrar que no tenían ancestros judíos ni árabes o moros, como se decía en esa época. Así que encontré el nombre de ella en el siglo, el de sus padres, el de sus abuelos, o sea, y además otro texto firmado por ella con la misma letra del manuscrito que estaba en la Biblioteca Nacional. Eso fue un hallazgo maravilloso que no saben ustedes, casi la evité como Ana Velasco colaboradora, ¿no? Fue maravilloso encontrar algo así. Entonces nunca pierdo la esperanza de encontrar documentos de ese tipo que puedan verdaderamente llevarnos a tener la certeza de quién escribió las obras. Extraordinario. Profesora, ahora tengo un par de preguntas de carácter un poco más acerca del imaginario de aquella época, ¿no? Acerca de estas escritoras. Primero nos preguntan cuál era el concepto de los escritores de dicha época respecto a las mujeres escritoras, ¿no?, de la misma época, porque dicen, ya que escritores como Petrarca, Dante destacaban la belleza y los sentimientos que tenían hacia ellos. Bueno, eso en el caso de la Academia Antártica es muy fácil. Los escritores de la Academia Antártica, los ingenios de la Academia Antártica, admiraban a las mujeres escritoras, por lo menos a estas tres heroicas damas, ¿no? o a estas tres damas que dieron a la poesía heroicas muestras. Inclusive Dávalos se considera como una especie de feminista, un adelantado del movimiento feminista. Él escribe una obra preciosa que se llama Defensa de Damas, ¿no?, donde verdaderamente dice que las mujeres, da a entender que las mujeres son capaces absolutamente de todo y que son, ¿no?, la pluscuamperfección. Y la manera como Mejía Fernán-Gil presenta a la anónima autora del discurso en el orden de la poesía también es una muestra de la admiración que sentían por ellas, ¿no? Y no había, creo yo, no he encontrado por lo menos nada que diga que las mujeres no eran capaces de hacer algo, porque además durante el virreinato peruano, en los primeros años sobre todo, y cuando ya ya hubo una comunidad de escritores, una comunidad intelectual, hubo mucha paridad. Las mujeres tuvieron una enorme participación en todo. Yo decía en la conferencia, decía que era un mito esto de la sujeción de las monjas a sus confesores o de las mujeres a sus maridos. Las monjas hacían lo que querían, es increíble. Hay datos que comprueban que, por ejemplo, si venía una compañía de comedias y las monjas eran monjas de clausura, no salían, entonces pagaban para que fueran al convento a presentarles la obra, ¿no?
el arzobispo se quejaba ante el virrey decía que debía, que pobrecillas, que necesitaban también ver, ¿no?, las obras de teatro. Y eso era porque muchas veces los conventos financiaban digamos, el dinero de los funcionarios, daban en préstamo mientras llegaba el dinero, se separaba el dinero que se enviaba a España. Entonces, tenían muchísimas prerrogativas, muchísimas. Las mujeres en el Perú virreinal fueron realmente libres. Si no todas las historias de las tapadas, ¿no? Dios mío, hay mucho que decir ahí. Pero bueno, usted ha hablado ahorita en específico, pues, de la academia, ¿no? Siguiendo esta división que realizó un poco para sistematizar a las diferentes escritores que había encontrado, ¿no? De convento, de beaterio y academia. En cuanto al ámbito de la academia, como usted menciona, sí ha habido un reconocimiento y se ha podido encontrar, ¿no?, hasta esta defensa de damas, increíble. Pero acá nos preguntan acerca de los escritos de beaterios, si eran siempre perseguidos, y creo que eso va en la línea un poco de Santa Rosa, ¿no?, y Así es. de las mujeres que escribían y estos documentos que fueron eliminados, ¿no? Requisados por la Inquisición, sí. En realidad, yo creo que tiene que ver con Santa Rosa y con lo que se llamaba la conquista espiritual, ¿no? Santa Rosa fue una beata, ella en un momento intentó ser monja, pero dice que la Virgen le dijo que no, en fin, sintió el llamado más bien a ser una beata, y ella, bueno, fue, digamos, la comunidad criolla del virreinato peruano, trabajó muchísimo para que llegara a los altares. Conocida, por supuesto, ¿no?, su vocación de santidad, y, en fin, pero necesitaban una santa, no una legión, ¿no? Entonces, todas las demás, increíblemente, muchas muy cercanas, como Luisa de Melgarejo, fueron tomadas como sospechosas, ¿no? O sea, en realidad el límite entre lo místico y lo demoníaco era muy frágil en la época. Entonces, ya tenían a Santa Rosa, trabajaron mucho, ¿no?, por conseguir que Santa Rosa fuera, ¿no?, elevada a los altares, y a todas las demás no les interesaba, ¿no? Es decir, todas las demás las podían dejar de lado, ¿no? Y como no estaban seguros de si eran místicas o había algo que estaba en contra de la religión, las sometían a interrogatorios, no les maltrataban, ¿eh?, como muchos han hecho creer que la Inquisición era un monstruo. No las maltrataban, pero sí las interrogaban, y consideraban que sus escritos, que pasaban por varios sacerdotes, algunos defendían y otros decían que no, los jesuitas en general los defendían, otras congregaciones no, entraban en tela de juicio y preferían anularlos, ¿no? En realidad todo está vinculado con esta conquista espiritual, ¿no?, y con la elevación a los altares de Santa Rosa, ¿no? Porque podrían haber pensado que otras mujeres podían ser también elevadas a los altares. Eso significaba además muchos procesos complicados y qué sé yo. Así que ya tenían a la gran santa, ¿no?, a la santa virreina, la primera santa del Nuevo Mundo, y a las demás las declararon sospechosas. Sospechosas. Y existieron, pensando ¿no?, en otros escritores que respaldaran a otras escritoras, existieron algunos que dentro de sus escritos reconocieran, ¿no?, digamos, escritores en cuanto a literatura, reconocieran, además de Lope de Vega, ¿no?, acá en el Virreinato del Perú, reconocieran, pues, la capacidad de las mujeres también como escritoras literarias. Digamos, Lope hace pues la epístola es lindísima, ¿no? Y le dice que cree que está muerto porque solamente un ángel podía escribir como Amarilis, qué sé yo, ¿no? Y seguramente habrá habido otros que mencionaran algunas autoras. No recuerdo algunos datos específicos, pero no a la manera de Lope, ¿no? Con
y sí algunos, algunos intercambios ya posteriores con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Varios poetas peruanos escribieron a Sor Juana. Les interesaba muchísimo, ¿no? Y defendían, y en general sí se defendía, digamos, el estatuto de la mujer, ¿no? Pero en algunos, por supuesto, en algunos ámbitos, ¿no? No en todos. Y me imagino que en ese sentido también habían escritos, pues, haciendo lo contrario, ¿no? Llamando a que este tipo de escritos no existieran. Sí, hay un poema muy sarcástico, ¿no? De Terraya y Landa, que se llama Lima por dentro y por fuera. Es un poema que debía llamarse La limeña por dentro y por fuera, ¿no? Uno empieza a leerlo y, claro, no habla de Lima, habla de la mujer limeña y la destruye. Por supuesto que hay algunos testimonios que dicen que aseguran que Terraya y Landa tuvo muy malas relaciones con las mujeres, no logró digamos, acercarse a las mujeres que quería, y por ello escribió todo eso respecto a las mujeres. Pero verdaderamente las destroza, es una cosa impresionante. Y no solamente a las mujeres, digamos, de cierta élite, a las esclavas, a las empleadas indígenas y negras, a todas las mujeres las destruye, ¿no? Es impresionante ese poema, duro, muy duro. Yo he trabajado ese poema en contraposición con uno que habla de la alabanza de Lima, ¿no? Del padre Valdés, como un contrapunto, ¿no? Entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Pero lo que dice en realidad Terraya y Landa sobre Lima es muy poco. Habla sobre todo sobre la mujer limeña, por supuesto. Siempre va a haber, ¿no? Y bueno, ya para dar fin a la ronda de preguntas, tengo una última y es acerca de, digamos, otras posibilidades en el mundo de la escritura para las mujeres, es decir, quizá fuera de la literatura, de la poesía, de las epístolas y los diarios, quizá pensando en una labor más académica, escribiendo tratados, digamos, de medicina, de derecho, de alguna otra disciplina de la cual en esa época también se escribía. ¿Se tiene registro de otro tipo de escritos? Acá en el Virreinato del Perú no. Sí, por supuesto, Sor Juana Inés, ¿no? En México, fabulosa, realmente no hay ninguna autora tan completa como Sor Juana Inés, sin duda. En el Perú ha habido que esperar ya hasta el 19 para conseguir que las mujeres escribieran, ¿no? Que tuvieran escritos de ese tipo. De acuerdo, genial. Eso podría ser también pues para más ponentes. Profesora, nada, le agradecemos muchísimo por su presencia hoy día, por su interesante ponencia, por su amabilidad para responder todas las preguntas. Y bueno, para proceder, ¿no? con el programa de hoy, antes de concluir, le quiero contar a todos los presentes que estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, como Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, que será el lunes, la próxima semana, el lunes 12 de abril, fecha donde el profesor Luis Eduardo Lino Salvador presentará la conferencia Manuel González Prada, el ritmo y la modernización de la lírica peruana. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú. Y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención: usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Muchas gracias por todo, profesor, una vez más. Gracias a ti, Andrea. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias.